Invitado hasta ahora a través de la red pública del Departamento de Antioquia, hablamos con nuestro siguiente invitado. Él nos va a acompañar con un tema central relacionado con lo que ha significado la publicación de diferentes investigaciones, textos por cuenta de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia desde que se ha constituido su fondo editorial. Nos acompaña el profesor Jorge Eduardo Suárez, docente justamente de esta facultad, Departamento de Trabajo Social, con quien vamos a hablar de esa publicación reciente de él a propósito de lo que significa esta publicación, de lo que significa este sello editorial. Hablamos de la literatura testimonial como memoria de las guerras en Colombia. Profesor, bienvenido. Estamos en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia hablando justamente de lo que ha significado ese proceso de investigación. Y lo primero, pues para usted, el saludo hasta ahora de la tarde. ¿Cómo le va? Muy bien, Alexander, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en la emisora de la universidad. Bueno, hablemos de lo que ha significado su proceso de investigación del texto de la literatura testimonial como memoria de las guerras en Colombia. Estamos hablando de cuáles principios básicos en materia de investigación temática. Ok, es sabido por todos que la investigación sobre los temas de la violencia, el conflicto y la guerra en Colombia son amplios y extendidos, ¿cierto? Tenemos una tradición muy rica en las ciencias sociales de investigación sobre estos temas. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer la investigación por allá en el 2008, noté como algo así como una especie de ausencia en lo referido a los discursos sobre el conflicto. Es decir, había muchas investigaciones sobre el conflicto en sí, ¿cierto? Sobre la forma en que se desarrollaban las guerras, las batallas, las características de la violencia, pero encontré pocas investigaciones sobre los discursos que se desarrollaban en torno al conflicto y a la violencia, y sobre todo frente a un tipo de discurso que es muy abundante, es un discurso como que siempre ha estado presente en la historia de la violencia colombiana y de la sociedad colombiana, y que es la literatura testimonial. Es decir, vi muchas investigaciones sobre otro tipo de discursos, pero sobre este discurso que es casi como dice un historiador inglés, que es casi el género por antonomasia en Colombia. Vi pocos trabajos, entonces pues me aventuré hacer como una especie de trabajo sobre este tema. Definamos literatura testimonial, digamos, en nuestro entorno y, por ejemplo, para nosotros y nuestros oyentes. Pues sí, la literatura testimonial es como un género híbrido, ¿cierto? Es un género híbrido que mezcla, pues como su nombre lo dice, hechos reales, ¿cierto? Está basado en la realidad, pero que se permiten algunas licencias de orden creativo, ¿cierto? Los autores de literatura testimonial, digamos que fluctúan entre un gran grado de ficcionalización, ¿cierto? Y un bajo grado de ficcionalización. Digamos que es un género también amplio, ¿cierto? Que a su interior tiene subgéneros, pero que digamos que se caracteriza por estas dos cosas, por no ser solamente testimonio, digamos, periodístico, ¿cierto? Por así decirlo. Claro, y cuando hablamos del conflicto en Colombia, usted cuando se encuentra que no existen, digamos, o gran cantidad de insumos o los insumos básicos suficientes que uno quisiera, la búsqueda se hizo más compleja o la búsqueda de alguna manera se hizo, digamos, bajo otra serie de parámetros. Pues yo lo que encontré es que había muchos libros de literatura testimonial, es decir, había muchos testimonios, ¿cierto? Porque, como dice también un dicho popular que encontré por ahí frente a este tema, es que todos en las guerras todos batallan, algunos con las letras y otros con las armas, ¿cierto? Entonces, digamos que los discursos testimoniales sobre el conflicto siempre han existido, digamos desde la época de la violencia, hay infinidad de discursos testimoniales donde los testigos, donde los protagonistas, donde las víctimas depositan como su memoria, digamos que de alguna forma confrontan pues la sociedad, a sus enemigos, ¿cierto? Lo que encontré es que había poca como sistematización de esos discursos, ¿cierto? Entonces, digamos que me tocó echar mano de lo que habían hecho los historiadores, por ejemplo, pero los historiadores lo habían hecho muy, pues, desde la idea de la historiografía. Digamos que fue también difícil hacer el trabajo porque los que acompañaron la investigación eran historiadores y que tienen una formación, digamos, muy fuerte, pero que les cuesta a veces en otro campo. Y a su vez también trabajé o a partir de los sociólogos, ¿cierto? Pero los sociólogos también son renuentes, por ejemplo, al trabajo, digamos, sistemático que hace la historia. Bueno, entonces, también para estar la literatura. Entonces, digamos que el trabajo es producto o es una síntesis como de varias perspectivas dentro de las ciencias sociales para
una perspectiva híbrida para dar cuenta de un objeto híbrido. Cuando hablamos de 2008, es el punto de partida, digamos, de su trabajo como tal, pero los insumos son anteriores, incluso al 2008 en cuanto a esa búsqueda. Sí, lo que sucede es que en el 2008, pues para que nos retrotraigamos y contextualizar a los oyentes, el 2008 es como un punto de inflexión muy importante en la literatura testimonial, porque ahí es cuando llega a su máxima expresión la literatura o los testimonios de los secuestrados por la guerrilla de las FARC, ¿cierto? Es un momento que en Colombia emergen o se publican frecuentemente libros testimoniales sobre los políticos secuestrados por la guerrilla. No sé si ustedes recuerdan, pues no sé, el libro de John Fran Pinchao, el libro de Luis Eladio Pérez, digamos, en esa época se publicaron muchos libros, entonces hubo como una efervescencia de testimonios, ¿cierto? Esos fueron los primeros frente a los cuales, digamos, me enfrenté, los que llamaron mi atención, ¿cierto? Pero a raíz, pues indagando o desmenuzando ese material, pues me di cuenta que hubo cambios y transformaciones en la forma en que se hacía literatura testimonial y en la forma en que se percibía. Entonces, lo que comencé a perseguir fue como el cambio, ¿cierto? Las diferencias en las formas de narrar de los autores, de la forma de publicar de las editoriales, del tipo de textos que publican, pero también en el tipo de textos que el público recibe, ¿cierto? Esa transformación que en ese momento es como en el 2008 es como el punto, digamos, más visible, fue la que yo intenté como trabajar. Uno percibe en aquella época unos testimonios personalizados en el sentido de lo que era la víctima como tal narrando su experiencia, ya sea de primera mano o no sé cómo se le dice en términos técnicos, ayudado por un corrector de estilo. Mediador. Anteriormente era un escritor, un periodista, un historiador el que contaba lo que sucedía con las víctimas. Exactamente, Alexander, ese es uno de los cambios y de los puntos que el libro quiere como profundizar, ¿cierto? Y es la transformación en lo que en el análisis del discurso se llama el lugar de enunciación, ¿cierto? O en ciencias de la comunicación. Digamos, ese cambio del lugar de enunciación, ¿cierto? ¿Quién es el narrador que el público recibe como legítimo, ¿cierto? Ese cambio, esa transformación, como tú bien lo anotas, tiene un punto de inflexión a principios del siglo XXI en Colombia. Antes, digamos, el narrador por excelencia era del testimonio de la violencia, era un mediador ilustrado, ¿cierto? Era un periodista o un sociólogo o muchas veces una mezcla entre los dos, ¿cierto? El que, digamos, componía esa realidad y el que daba cuenta de esa realidad compleja que era como el conflicto en Colombia. Entonces, por eso ese narrador le daba como... centraba su atención en cierto tipo de personajes, mientras que con el cambio de milenio y con el cambio de literatura testimonial, pues entra, por ejemplo, la primera persona o el dolor vivo de la víctima y sin mediadores aparentes, ¿no? Que es otra cosa interesante. Entonces, bueno, esos cambios, esas transformaciones es a los que se dedica la investigación, a dar cuenta de esos cambios y transformaciones de la literatura testimonial como un mecanismo de memoria. Y cuando hablamos de víctimas del conflicto, ¿estamos hablando de víctimas en todo el contexto o estamos hablando de unas víctimas en particular? Y cuando hablamos de víctimas en particular es quizás porque hoy en día nos hemos acostumbrado en esos ejercicios de memoria de pensar a las víctimas como tal, sin discriminar si son víctimas de agentes del Estado, de la delincuencia común, de la guerrilla, narcotráfico, paramilitares, porque tuvimos un tiempo en el cual quizás lo que menos escuchamos de las víctimas eran sus testimonios. Hoy quizás es mucho más fácil. No obstante, usted tiene un recorrido histórico en el cual sí nos puede dar cuenta de en materia de insumos qué es lo que fue encontrando en materia de lo que significaba ser víctima. Claro. Precisamente el recorrido que hago por la literatura testimonial evidencia que hay un cambio frente a cómo la sociedad percibe a todos los actores involucrados en el conflicto, ¿cierto? Hay un cambio, la literatura, esta investigación me sirvió también para ver eso, cómo la sociedad va transformando su percepción, no solo de las víctimas, sino de los guerreros, ¿cierto? También del Estado. Es decir, por ahí un filósofo italiano decía que digamos que no hay que despreciar lo que él llamaba en esa época, o lo que en su época era la novela
la novela común a la novela popular, ¿cierto? Que se vendía en fascículos en la prensa, ¿cierto? Porque los intelectuales, digamos, la alta cultura siempre ha despreciado lo que se conoce como, sí, como la literatura popular, que viene siendo algo parecido a la literatura testimonial contemporánea. Entonces él decía que no, Antonio Gramsci decía que no había que despreciar ese tipo de literatura, sino que esa literatura o ese mecanismo popular era como algo así como un marcador de los tiempos, ¿cierto? Servía para entender un poco como el clima social de una época, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que intento yo a partir yo trabajo, yo hago un recorrido por la literatura testimonial, pero trabajo con a profundidad dos textos, ¿cierto? Digamos desde varias dimensiones. Entonces, a partir del recorrido por la literatura testimonial y a partir de esos dos textos que trabajo en profundidad, quiero como dar cuenta de ese cambio en las percepciones sobre las víctimas, pero también sobre los guerreros, sobre la propia guerra, ¿cierto? Sobre el propio conflicto, como todas esas transformaciones. ¿Guerreros quiénes? ¿Todos los actores o...? Sí, todos los actores, porque en la literatura testimonial casi siempre hay digamos, hay un destinatario del discurso, que es el enemigo, ¿cierto? Pero digamos que hay un contradestinatario, es decir, la literatura testimonial casi siempre del conflicto abarca como a la generalidad de los actores, siempre hay presencia de casi todos los actores. Es una cosa interesante también. Bueno, usted nos decía el tema de los mediadores, y el mediador, ¿cómo se define aquí en términos prácticos? Pues el mediador es casi siempre son, en la literatura testimonial, los mediadores casi siempre son periodistas que intervienen en el discurso de la víctima y que digamos que lo procesan y lo pulen o pues lo procesan para que este discurso pueda ser, digamos, agradable o tenga el formato que la sociedad requiere, ¿cierto? Lo que, digamos, el punto interesante ahí es qué tan visible es la presencia del mediador o no, ¿cierto? Porque lo que ha pasado pues en la evolución de la literatura testimonial es que los mediadores a veces quieren no aparecer, o las editoriales quieren que los mediadores no aparezcan, ¿cierto? A veces son invisibilizados del todo, y en ocasiones el mediador tiene mucho protagonismo, ¿cierto? Entonces, digamos que el mediador siempre está, esa idea pues, que el testimonio siempre está ahí pristino y puro, es una idea un poco romántica, pero no se apega como a la realidad de la industria editorial, ¿cierto? Siempre hay un mediador, lo que cambia es la visibilidad de la presencia. Un asunto de estética algunas veces. De estética y creo que también de política, ¿no? Digamos que la víctima en su dolor, el sobreviviente en su dolor, pues tiene como, a veces no, tiene cosas que le sobran, a su testimonio le sobran a veces cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del subintendente John Fran Pinchao, el de la policía. Digamos que él fue un caso muy interesante porque él fue como una especie de héroe, ¿cierto? Él era un héroe, además de víctima, era héroe, ¿no? Porque logró fugarse de sus captores cuando toda la atención de la sociedad colombiana estaba centrada en los secuestrados. Y él inmediatamente escribió un libro de literatura testimonial, ¿cierto? Que es en primera persona, que es... digamos, el mediador ahí no aparece nunca, pero digamos que indagando un poco la forma en que se produjo el testimonio, digamos que la presencia, y leyendo el texto, pues la presencia del mediador es clara, ¿cierto? Que es un importante periodista colombiano, ¿cierto? Pero en el texto hay pocas referencias al autor. Entonces yo creo que también la presencia del mediador se necesita para, pues, por ejemplo, en este caso, para construir la figura del héroe, ¿cierto? Uh-huh. Que, digamos, solo la víctima no podría construirlo. ¿Se puede hacer una comparación con lo que sucede hoy en los medios de comunicación, en algunos medios en los cuales el escándalo, el tener la víctima, digamos, en esos primeros planos, sobre todo en la televisión, con testimonios muy puntuales con relación a X o Y suceso que le afecte o tragedia, hace que en este tipo de literatura esa narración de primera persona, cruda como tal, sea mejor vista, mejor aceptada por una editorial que, profesor, necesitamos que haga un trabajo testimonial de víctimas de desplazamiento forzado, investigue y tráigalo
es mejor ese testimonio crudo que ese trabajo sistemático de investigación. Claro, yo diría que pues en términos de... Hay un término del marketing editorial que se llama... Digamos que es una tendencia no solo colombiana, sino una tendencia como internacional, que ellos hablan de la novela de ocasión o del testimonio de ocasión. Es decir, el dolor, pues el dolor vende, ¿no? ¿Cierto? El dolor vende. Pues lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos, ¿no? Como digamos, para los medios de comunicación era muy atractivo el medallista colombiano cuando tenía una historia como de dolor detrás, ¿no? Eso era, a veces en el cubrimiento parecía más importante el dolor de su historia que el mérito deportivo. Entonces, sí, hay una... Lo que pasa es que ahí también hay una especie de contradicción en la sociedad colombiana, ¿no? Se supone que estamos en un momento de transición de la guerra a la paz, pero nos sigue gustando mucho el dolor, ¿cierto? Es una cosa interesante y es que digamos, cuando se está pasando de la guerra a la paz, el dolor debería ser menos crudo, casi como dices tú, ¿cierto? Menos, no visible, sino, digamos, deberíamos tener cierto respeto por el dolor. No revictimizar. Exacto. Cuando estamos hablando de estos temas, hoy ha sido muy importante hacer memoria. Y desde la construcción de memoria, pues hacer ese tránsito, como usted nos dice, de un conflicto a un posacuerdo, posconflicto. Creo que hablar de paz creo que es demasiado prematuro, porque la firma de un documento pues como tal no va a generar paz. Eso es un asunto pues de toda la sociedad. Pero en términos periodísticos, y lo hablo en primera persona, y como equipo de trabajo, hemos percibido que esos ejercicios de memoria desde el arte, desde la literatura, desde incluso la oficialidad, pues hoy son, digamos, parte fundamental de pensar cómo se ha vivido el conflicto armado en Colombia. Usted nos habla de un punto de inflexión en 2008, 2009 con el tema de los secuestrados, de esta literatura testimonial. Quizás a partir de ahí también eso ha servido como un ejercicio de construcción de memoria y que otra serie de víctimas, otra serie de historias del país sean contadas por esos asuntos publicitarios y de marketing, y que de alguna manera teníamos que aprovecharlos como sociedad para no olvidar lo que ha pasado. Yo creo que ahí hay como un punto importante, como difícil de evidenciar. Bueno, yo hago una periodización en mi trabajo, ¿cierto? Y digamos que yo encontré que hasta el 2010 hubo la ebullición de esa literatura que yo llamo pues literatura de los secuestrados, o bueno, yo siguiendo algunos autores que entrevisté, escritores que entrevisté. A partir de ahí veo yo que surge otra cosa, otra tendencia. Yo creo que sí, hay mucha circulación de discursos y de memoria, ¿cierto? Sin embargo, yo como Platón creo que, decía Platón que la memoria es un farmacón, ¿cierto? Medicina y veneno al mismo tiempo. Entonces, pues, digamos que yo no sé si hoy hay mucha memoria, ¿cierto? Eso sí sería difícil saberlo. Yo creo que sí hay circulación de muchos discursos que pretenden ser discursos memoriales, ¿cierto? Pero yo no me atrevería a decir, pues, ni a sostener que eso sea mejor para la sociedad, o que seamos una mejor sociedad hoy por eso. No sé, eso habrá que ver, solo la historia, pues solo el futuro lo dirá. Claro. Usted nos habla de hallazgos. Usted nos cuenta la historia de Pinchao, de Eladio Pérez, de los secuestrados de las FARC. Hay otro tipo de víctimas diferente a los secuestrados de las FARC que tuvieron una serie de protagonismos, porque también eso tuvo una carga política muy grande por lo que estamos viviendo, digamos, en términos políticos en el país, que haya usted estudiado, haya trabajado, digamos, para su investigación y que sea relevante anotar. Pues yo trabajé dos a profundidad, dos grandes momentos de la literatura testimonial, ¿cierto? La literatura testimonial de los ex secuestrados de las FARC, o los secuestrados de las FARC, y la literatura testimonial anterior, de un momento previo, que era algo así como la literatura testimonial sociológica, ¿cierto? Donde están, pues, personajes o escritores, investigadores como Alfredo Molano, como, bueno, toda una serie de investigadores que digamos que eran los Germán Castro Caicedo, periodistas, que era la gente que hacía como la literatura testimonial, de alguna forma, ¿cierto?
Entonces digamos que uno podría decir que en cada periodo de la literatura testimonial se privilegia como cierto tipo de actores o cierto tipo de protagonistas de la narración, ¿cierto? Entonces, sí, cada periodo o cada momento de la historia como que trae su víctima favorita, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Lo que la sociedad, con el tipo de víctima con la que la sociedad se conmueve más, ¿cierto? O tiene más empatía. Digamos que hasta ese momento yo ubiqué pues esos periodos, ¿cierto? Ya de ahí para acá, que ya no abarca pues el trabajo que yo hice, que es una línea de investigación también pues como abierta, y es como ya la efervescencia de otro tipo de discursos, que también siempre habían estado latentes, pero que adquieren como otro tipo que adquieren mucha más fuerza, y es, digamos, el discurso del narcotráfico, otro tipo de discursos, o de víctimas, o de protagonistas de los testimonios, pero ya más asociados como a una especie de transnacionalidad del crimen. Es decir, hace algún tiempo de Germán Castro Caicedo conocimos sus libros sobre el Palacio de Justicia, el tema de narcotráfico, estos temas de guerrilla, los temas de paramilitares hace muy poco lo estamos conociendo como tal. ¿Y cuáles otros sería importante? ¿Los de violencia política? Sí, esos fueron los que emergieron. Después del 2010 emerge ya todo ese tipo de literatura. Por ejemplo, emergió un poco la literatura, que creo que es poca todavía, muy poca, sobre los paramilitares. Conocemos muy poco en realidad de pues los testimonios de su accionar, ¿cierto? Hay creo que muy poco. Hay varios temas en los que faltan. No es que no existan los discursos, no es que no existan los testimonios existen, son producidos, pero digamos que no circulan con la fortaleza que circulan otros discursos. Bueno, con la fuerza de ese 2008-2009. Exacto. Es decir, tendremos que pensar, digamos, ese punto de ebullición por un asunto político entonces. Claro, en el testimonio siempre, en la literatura testimonial siempre hay política, ¿cierto? O sea, en la producción cultural, ¿cierto? Siempre hay política, y más en la producción cultural de grandes masas, ¿cierto? Eso nunca es, digamos, inocente, ¿cierto? El tipo de producción cultural siempre es un marcador de los tiempos y como del tipo de actores dominantes, de discursos dominantes que existen en cierto momento de la historia. ¿Qué nos encontramos en términos de lo que supone una línea narrativa, digamos, de su libro justamente, a propósito de todo lo que hemos conversado? Pues el libro yo creo que tiene como una característica, y es como digamos, frente a un género híbrido, se utilizó una metodología, pues, ¿cierto? Híbrida también, donde se armó pues como un esquema analítico que trae elementos de la sociología, del análisis del discurso, de la teoría pues de la cultura, y de la historia, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos, digamos, hacen como una matriz híbrida también para este objeto híbrido. Digamos que es un libro que creo yo que intenta mezclar como algo tan, en la narración, algo tan básico y llano como es el testimonio de la guerra, con elementos académicos, sin hacerse, digamos, demasiado pesado, demasiado académico. Siempre, digamos, nunca olvidando pues como ese registro como del testimonio. Usted nos hablaba de un punto de ebullición 2008-2009 en el cual usted comienza su investigación. Su investigación, usted nos dice que tuvo un marco referencial en términos de años en cuanto a búsquedas como tal. ¿Nos lo puede recordar? Sí, yo en la investigación me restringí al conflicto armado, ¿cierto? A lo que conocemos como conflicto armado. Que bueno, pues ahí hay unas discusiones de cuándo empezó el conflicto armado, si hace 50 años cuando inician las guerrillas en Colombia, o si desde antes cuando estamos en los finales de la violencia liberal conservadora. Pero bueno, más o menos, yo ahí pues hay una discusión que no vale la pena mencionar en este momento, pero digamos que hago una periodización que me parece a mí interesante y que está en concordancia con los grandes estudiosos del conflicto colombiano. Digamos que empiezo ahí, ¿cierto? Empiezo a rastrear los discursos testimoniales que surgen en Colombia en ese periodo, cómo van evolucionando, ¿cierto? Y cómo hay, digamos, los dos últimos grandes periodos de la literatura testimonial los analizo a profundidad. ¿Qué son esos cuáles son esos? Los dos últimos periodos serían la literatura testimonial producida a finales de los 80s y los 90, ¿cierto? Todas esas dos décadas, y la producida ya en el siglo XXI. Son los dos últimos periodos que ya pues estudio como a profundidad.
Nosotros hemos hablado de la publicación, ¿ya el libro está disponible? El libro creo que pronto estará disponible, está en prensa, ¿cierto? En este momento ya pues se está imprimiendo y creo que para la feria del libro ahora de septiembre, ahí vamos a hacer el lanzamiento del libro. Comienza el 3. Sí. Para el 3 de septiembre. Ahí vamos a estar con el sello editorial de la facultad. Claro, y es el tema que nos concierne acá. Profesor Jorge Eduardo Suárez, muy amable usted por estar con nosotros acá en la emisora cultural, hablar de lo que significa literatura testimonial frente al conflicto armado colombiano, tema suyo de investigación que queríamos destacar hoy acá en este espacio de la emisora cultural y por supuesto en Fiesta del Libro. Fácilmente, nuestra idea es tener en nuestros diferentes espacios otra oportunidad para poder tener, digamos, un entorno mucho más completo de lo que significa este tema de investigación a propósito de lo que estamos viviendo y cuando estamos a punto de lo que va a significar el determinado post-acuerdo o post-conflicto como afirman otros investigadores académicos. Creo que este insumo va a ser muy importante con relación a lo que ha sido la narración de las víctimas diferentes del conflicto armado colombiano y por supuesto creo que su libro, su investigación será un texto de referencia que nos va a aportar mucho en ese sentido. Alexander, muchas gracias y bueno, por allá esperamos a todos los oyentes en la Fiesta del Libro. Esperemos que pues lo puedan conseguir y que les guste. Jorge Eduardo Suárez, nuestro invitado hasta ahora. Hablamos justamente del sello editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Él es docente e investigador del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Nuestro invitado en esta serie de entrevistas, de diálogos que hemos tenido justamente con quienes desde sus proyectos de investigación han publicado en este nuevo sello editorial y queremos dar cuenta de ello justo antes de la Fiesta del Libro y la Cultura en la ciudad de Medellín para tener toda esa serie de insumos que hacen parte de nuestros programas y diálogos académicos. Tema de análisis hasta ahora en la radio pública del Departamento de Antioquia.